Entonces el verso sigue diciendo, el 19, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana. Usted ve que es después. Y el Señor se acordó de ella. El 20, Ana se concibió y pasado un año dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una mujer que estaba angustiada, estaba apenada, estaba cargada, tenía el deseo de tener un hijo. Y no, Dios no le dio un hijo normal y sencillo. Dios le dio al primer profeta de esta grande nación, usado de manera poderosa. Ella da a luz a Samuel, el que ungió a David y ungió a Saúl. O sea que estas 8 mujeres con Sara, Rebeca, Raquel, la esposa de Manoa, la mamá de Sansón, Ruth y ahora Ana, que dio a luz a Samuel, y por séptima lugar Elizabeth, quien dio a luz a Juan el Bautista. Mujeres que eran estériles, pero supieron lo que era la oración de intercesión profética. Ahora, aquí hay 7, ¿cuál es la octava? Vamos a ver cuál es la octava. Isaías capítulo 66, verso 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en solo un día? Yo le digo que sí. Se da a luz a un pueblo. ¿Usted me está escuchando lo que estamos leyendo aquí? O sea, la oración de intercesión profética pare no solamente a naciones, sino un pueblo completo en un minuto, porque este asunto es interceder, meterse en la profundidad del Espíritu, en las dimensiones de Dios, a tal modo que lo que nazca no sea uno, sino que nazcan 10 y nazcan 20 y nazcan 100. Cada persona que nace en la iglesia, que es convertido a Cristo, que da su corazón al Señor, es producido o producto de la intercesión profética. Alguien oró en algún sitio y alguien se convierte en Orlando. Alguien oró en Bayamón y se convirtieron en Lakeland. Alguien oró en Orlando y se convirtieron en Japón. Pero yo lo que quiero es redirigir nuestros esfuerzos, redirigir nuestras oraciones para orar en Orlando y que se conviertan aquí. Este es el asunto de la intercesión profética. El verso sigue diciendo, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz a sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. La octava mujer es Sión, que es Israel. Ella dará a luz a un precioso futuro o fruto de su tierra. Nosotros sabemos proféticamente que Israel será toda convertida y salvada por el Señor después de la grande tribulación. Sabemos que Dios ha escuchado la oración, no solamente de los profetas, sino la misma oración de Jesucristo, una oración de intercesión profética, orando por su pueblo. Ella es la octava mujer estéril, que todavía no se ha visto, pero se va a ver. Que Cristo oró hace 2000 años atrás. En Juan capítulo 17, cuando oraba por su pueblo y cuando oró también en Getsemaní, orando por nosotros, por nuestro futuro, orando por Israel, las tantas veces que oró por ella, esas oraciones que él produjo en la intercesión profética todavía no han dado fruto, pero se van a dar fruto. Y Dios tiene un tiempo escogido para que se dé el fruto. Y cuando Dios viene a Casa de Júbilo y nos habla y me lleva hablando más de 4 años a mí, cuando nos ministra y nos trae una mujer que conocemos por muchos años y nos dice que estamos en un momento, un tiempo de dar fruto, es un tiempo de cumplimiento, todo eso compagina con lo que Dios nos viene hablando. Por lo tanto, mi gente, la vida nuestra tiene que cambiar.
La vida nuestra, sus prioridades tienen que cambiar. La prioridad mía no puede ser mi trabajo, ni puede ser mi casa. No si vamos a entrar en esto. Mi oración en inglés o en español es oración de adoración. Cuando estoy en el carro estoy hablando con él, como estoy hablando con un amigo, un hermano, un padre. Pero cuando entramos en intercesión profética en estos terrenos, yo no quiero orar mi voluntad. ¿Usted me está entendiendo? Yo no quiero orar mi propósito. Por eso es que cuando yo me arrodillo a orar 99 veces de 100 en mi casa, donde quiera que estoy, y no estoy orando por lo ordinario, rutinario de todos los días, cuando estoy orando en cuanto a este tipo de oración, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y eso se consigue, número uno, en oración. Esto se hace orando en otras lenguas. ¿Qué se hace? Conocer la voluntad de Dios. A veces yo no conozco la voluntad de Dios en algo sumamente importante. ¿Y qué hago? Comienzo a hablar en otras lenguas. Mi esposa sabe que yo lo hago. Ella me dice, ora por este hermano. ¿Cómo no? Vamos a orar. Y yo comienzo a hablar en otras lenguas. La Biblia dice que el espíritu del profeta lo controla el profeta. ¿Qué quiere decir eso? Bien, algo complicado llevado a un estado fácil y no complicado. Yo puedo hablar en lenguas cuando yo quiera hablar en lenguas. A veces el movimiento pentecostal del antaño te ha enseñado o te ha dicho que tú nada más puedes hablar en lenguas cuando tú sientas algo en tu cuerpo. Y eso ha sido la experiencia, eso fue la experiencia mía, pero entendí después de entrar en estas profundidades en Dios que mi espíritu está acá adentro y la Biblia dice que el profeta, hablando de nosotros, puede controlar el espíritu del profeta. Lo que eso quiere decir es que cuando es necesario yo hablar en lenguas, yo no tengo que esperar que una visión o una luz o que Dios baje sobre mí, sino que el espíritu está aquí, lo que está allá está aquí. ¿Me están entendiendo? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y como yo siempre estoy en comunión con Dios, como siempre estoy en esa, si tú me cucas mucho te hablo en lengua rápido. Porque eso siempre está aquí, siempre está aquí, siempre está acá abajo, siempre está. Eso siempre está. Ahora, yo lo controlo cuando no es tiempo de hacerlo. Pero cuando es tiempo de hacerlo, en el nombre de Jesús. Y lo que yo acabo de orar y lo entendí fue, estoy orando e intercediendo que todos ustedes puedan entender lo que Dios nos está diciendo esta noche. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? No preguntándole al vecino, ni preguntándole a tu hermano, ni llamando al pastor para que te diga la voluntad de Dios. Tú conoces la voluntad de Dios orando en otras lenguas. La puerta que le permite libertad al espíritu, a nuestras facultades. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú oras en otras lenguas y dejas que fluya el Espíritu Santo, ese rendimiento le está dando todas tus facultades a Dios. Diferente a la meditación te enseña, la meditación trascendental te enseña que cuando tú meditas, tú pones tu mente en neutro. Eso es peligroso. Porque cuando la mente está en neutro, está vacía y ahí se puede meter un demonio, un pensamiento que no es de Dios. Cuando tú oras y te meditas y meditas en Dios, tú rindes tus facultades a Él. No las estás dejando vacías, sino que estás dejando que Él sea el que se meta acá adentro. Y cuando tú estás orando en otras lenguas, llega el momento donde ya tú vas entendiendo de lo que Dios quiere que tú ores. Número 3, esto elimina la voluntad humana en los pensamientos. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, tú no estás orando por lo que tú quieres. En la intercesión profética, ahí es donde Dios te va a dirigir, por lo que Él quiere que tú ores. La intercesión profética no es dirigida por nosotros, es dirigida por Él. Él es el que te pone el pensamiento. Yo le digo al Señor, por ejemplo, yo vine el martes en la noche, me arrodillé ahí y dije, Señor, yo estoy aquí, yo quiero dedicar este tiempo junto al pueblo, yo quiero orar a favor de Orlando, Señor. Enséñame, Padre, enséñame. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Y comencé a orar en otras lenguas y poco a poco lo que yo oraba no lo decía ni inglés ni español, pero entendía. ¿Usted me está entendiendo?
yo entendía. Y a veces cuando tú entras en profundidades de oración profética, de intercesión profética, tu cuerpo toma el cuerpo de Cristo, o el Espíritu Santo toma hasta tu cuerpo para manifestar el deseo de Dios. Yo sé lo que es orar la intercesión profética y levantarme y comenzar en nombre. Eso es el Espíritu Santo expresándose a través de ti. ¿Me están entendiendo? Estamos hablando cosas profundas aquí. Esto tú no lo vas a escuchar en todas las iglesias de esta ciudad. Entonces, cuando tú oras en intercesión profética, tú tienes que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo se conoce? Orando en otras lenguas. 3, cuando tú oras en otras lenguas, esto elimina la voluntad, te emana en tus pensamientos. 4, cuando se logra conocer la voluntad de Dios sobre un asunto, se tiene que orar, interceder, lograr rompimiento y parir. Son 4 estados. 1, primero es orar, ¿lo ves ahí? Orar, eso es lo básico. Orar es cuando tú estás sacando el avión del hangar. Interceder es cuando tú prendes el avión, ya no lo estás jalando el cajito. Tú prendiste el avión, interceder es el nivel más de arriba. Cuando ya tú estás guiando el avión tú mismo y tú estás en la pista de despegue. Eso es interceder. Número 3, lograr rompimiento. Es cuando tú subes el avión, despega del piso. Ya tú estás en las alturas del mundo del espíritu y tú estás partiendo las cadenas del diablo que están sobre tu familia, si eso es el tiempo que tú dedicas a tu familia. Es más allá de decir, Señor, mira a mi hijo. No, es de acá. Porque es el espíritu. No son tus palabras de madre o de padre y 2 o 3 lágrimas. Es una oración profética, una intercesión de acá adentro. Ese es el paso número 3. Hay un rompimiento del agua a la mujer parida. Ese es el rompimiento. La gran mayoría de los cristianos se vencen o se cuitean o lo dejan antes de ese estado. Ora. A veces se meten en intercesión, pero lo dejan ahí. Nos rompen. Tienes que entrar en la profundidad del mundo del espíritu. Y cuando entras en esa dimensión de romper, tú puedes ver la visión de tus hijos que están atados y las cadenas que están a su alrededor. Y tú estás metiéndote en el mundo del espíritu y peleando con demonios y ligaduras. Y agarras las cadenas y las partes en pedazos. Ahora, eso no pasa de un momento a otro. Eso a veces pasan horas y semanas y días que Dios te deja en rompimiento. Pero cuando tú rompes, finalmente el tiempo que tú tomes, finalmente viene el parir. Cuando tú pares, que tú ves ahí es que el número 4, orar, interceder, lograr y romper, finalmente tú pares. Y ese es el sitio donde Dios quiere que lleguemos nosotros como iglesia. Ya la oración, esta iglesia sabe orar. Ya la gente desde la casa sabe orar. Ya la gente sabe interceder. Pero lo hemos dejado en el nivel de parir. Muchas visiones, muchos sueños, muchos deseos, muchos planes, muchos llamados de Dios se han quedado en la intercesión. No han subido al próximo nivel, a la dimensión profunda de romper y de parir. Y eso es donde Dios está llamando a esta casa. Número 5. El parir incluye dolores de parto. ¿O no lo incluye? O las madres aquí, ¿incluye o no incluye? Usted, Titi, que ha parido un montón de niños, 11. Parir. Incluye dolores de parto. María, ¿dolor o no dolor? Parir. ¿Y cómo uno va a parir sin dolores? Hay dolores en el mundo del espíritu. ¿Cuántos han sentido esos dolores? Dolores acá, no dolores de sufrimiento de por allá, no es en el momento de esa oración intensa, que tú estás
rompiendo. Tienes dolores de parto aquí. Y finalmente se rompe lo que estaba atando y ligando lo que te pertenece a ti. Esta es la oración que Dios quiere que esta casa se meta. ¿Para qué son los dolores de parto o de travail? ¿Para qué? Como lo es en lo natural, también es en lo espiritual. Dolores de parto es una forma de intensa intercesión, dado por el Espíritu Santo, mediante el cual un individuo o un grupo se encuentra concentrando en algo que aprieta el corazón de Dios. Durante este tiempo estamos unidos al corazón de Dios. Estoy hablando de los martes en la noche específicamente. Intensa intercesión de un individuo o de un grupo de individuos logrando una apertura, un rompimiento en el mundo espiritual que crea lugar para que una nueva vida, un movimiento, una promoción o una intervención de Dios pueda salir. Para eso es que Dios a nosotros nos está llamando los martes en la noche. Es para levantar un clamor fuerte de intercesión profética. Y a veces parir hijos no es una sesión nada más, son 2 y 3 y 4 y 5 sesiones. Pero no se puede soltar esa sesión hasta que se rompa lo que Dios, porque a veces ligaduras en la vida de gente tienen capas, muchas capas. No se rompen de una vez. El hijo tuyo puede tener 7 capas y hoy rompiste la primera, pero te cogió una semana para romper esa primera. O sea que la intercesión profética es una manera y forma de vida continua. Intensa intercesión es lo que Dios está llamando a esta casa. Efesios capítulo 6, verso 18. Yo sé que estoy largo, pero estoy terminando. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿En qué? No con la mente. Aunque las oraciones con la mente son buenas. Orar en tu palabra, en tu comunión es lindo, eso es precioso. Pero cuando vas a orar en intercesión profética, no hay palabras humanas que valga. Ese es el primer nivel. La intercesión profética se sube a niveles demasiado más altos y demasiado más profundos. Oren en el Espíritu, dijo Pablo, en todo momento con peticiones y ruegos. Y mire, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Romanos 8, 26. Asimismo, en nuestra debilidad, es importante para mí y para mi esposa, el Espíritu acude para ayudarnos. No sabemos qué pedir. Usted no se ha levantado a la medianoche y tiene una carga y no sabe cuál es el asunto. Mire, hermano, métase a orar. Ore y métase en el mundo del espíritu heavy. Arranque las cabezas de demonios. Yo escuché un testimonio en una ocasión de una señora aquí. Se levantó una madrugada a orar. No sabía nada de nadie. Ella oró y oró, intercedió, se metió en estos niveles y estas profundidades y estas dimensiones. Y el día después supo que la esposa de su hijo había tenido un accidente trágico a esa misma hora. Y Dios la guardó de la muerte. Por lo tanto, dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Usted me está escuchando? Por eso es que cuando usted venga aquí los martes en la noche y cuando usted ore en su casa, intercesión profética, no hay ni inglés ni español que vale, porque eso es un nivel bajito, donde uno tiene conversaciones con Dios y eso es lindo. Pero cuando uno va a entrar a romper cadenas sobre familia, sobre gente, sobre hijos, lo único que rompe la adicción a droga, lo único que rompe el homosexualismo, lo único que rompe el alcoholismo, lo único que rompe un montón de demonios, no son oraciones, son intercesión profética profunda. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así que los martes en la noche, ¿qué queremos? Queremos gente que no quiera que nadie escuche eso. Yo no quiero escuchar su oración. Yo no quiero escuchar sus lindas palabras. Yo lo que quiero es ver los gemidos, ver los llantos,
ver las lenguas que salen de ti, ver la formación física en batalla, en lucha, porque esa es la única manera que vamos a lograr cumplir el propósito y el llamado de Dios para esta casa, si entramos en esto. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu, de nuevo, intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Mamá, ¿tú ves por qué yo no oro, si no es en lengua la mayoría de las veces cuando oro y intercedo? Porque es que yo no sé la voluntad de Dios siempre. Yo no siempre sé lo que conviene, yo no siempre sé cuál es la mente de Dios, pero el Espíritu nunca falla. Yo no quiero perder mi tiempo, yo quiero orar, pero en el mundo del Espíritu, porque eso es lo que va a romper cadenas. Gálatas 4:19, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Usted escuchó lo que él acaba de decir? Pablo dijo que él sufrió dolores de parto por sus hijos, y no son sus hijos carnales. Pablo dio a luz a sus hijos espirituales. Yo estoy llamando un ejército grande que venga a esta casa y los que están aquí que vengan a ayudarme. Gente que están dispuesta de poner a un lado quizás cosas que sean importantes para ti, para lograr que Dios derrame la gloria suya sobre esta ciudad. Pablo está diciendo en el verso 19, ahí mismo, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que no solamente oró por su conversión, pero sigue orando y sufriendo dolores de parto por su ministerio, sufriendo dolores de parto por su vida, por esto, por lo otro. Esto es una vida constante, esto es un régimen. Esto es glorioso, maravilloso, esto no es de carga, esto no molesta. Yo prefiero hablar en este tipo de dimensión y estar en este tipo de oración más que cualquier otra cosa. 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. ¿Sabes que el diablo no puede interpretar tus lenguas? No puede. Cuando Dios a mí me habla de tal modo de que yo ni digo lo que Él me habla a veces, para no adelantarle al diablo los planes de Dios. ¿Están entendiendo? Y cuando yo voy y oro y digo, Señor, yo quiero orar por este issue, y comienzo a meterme en estas dimensiones poco a poco, porque esto es poco a poco. Pablo dijo que se comienza en la carne y se termina en el espíritu. Poco a poco, esto es como una música, poco a poco, tú vas entrando lentamente. Y cuando ya tú estás en un sitio donde Dios te dice sigue o no sigas, yo quiero orar por algo y el Señor me ha dicho a mí, no es por eso que quiero que ore por esto. Yo me meto donde Él quiere que yo ore. Pero imagínate todo el tiempo que pudiera estar perdiendo orando por algo que Dios no quiere que yo ore. Eso es lo que dice el apóstol aquí. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Marcos 14 hay un tremendo ejemplo y es Jesucristo. Mire el ejemplo del Señor. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Eso es Cristo en el jardín, en Getsemaní. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Hermano, yo sé lo que es entrar en dimensiones de oración e intercesión profética donde he sentido el dolor tan y tan fuerte al parir que siento que voy a morir. Quédense aquí y vigilen, le dijo Cristo a los discípulos que ya estaban casi dormidos. Yendo un poco más allá, se postró en la tierra y empezó a orar. Que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la imagen, ese es el ejemplo perfecto de lo que es la intercesión profética. El 37, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni una sola hora. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo está débil.
Mire, hermano, yo nunca me he cansado de orar en el Espíritu. Nunca. El martes en la noche aquí me ajodí a las 7:30 y mi esposa me tocó a las 9:45. Yo pensé que pasaron como 10 minutos. Porque estaba metido en la onda del Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu no te duermes, tú no pasas tiempo, no te cansas. Es una dimensión que esto se tiene que hacer con práctica. Tú no vas a comenzar a hacerlo de inmediato, pero esto se entra en esta profundidad del Espíritu poco a poco. Y Cristo le dijo, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo está débil. ¿Sabes qué? Las iglesias hoy en día usan terminología diferente para expresar todas estas experiencias. Asociado con la oración de intercesión profética a lo largo de la historia de la iglesia, a menudo, y esto lo he escuchado todos los días, de cuentos de agonía y de lucha libre en la oración, batalla terrible. Smith Wigglesworth, y estoy terminando ya, Smith Wigglesworth era un grande y poderoso evangelista inglés, un hombre que Dios usó levantando los muertos, sanando a los enfermos. Cuando él llegaba a los pueblos, estamos hablando para el principio de la década de los 1900, donde no habían grandes periódicos, no había radio, televisión. Y cuando Dios le hablaba de un pueblo, él tenía un señor que era anciano, que iba antes que él, iba 2 semanas antes. Él enviaba a este anciano, porque si este evangelista estaba predicando aquí, después pasaba aquí, eso era continuo. Él enviaba a este anciano antes de él, 2 semanas antes, a la ciudad donde él iba a ir. Y el anciano tenía una asignación nada más, es encontrar un lugar para orar. Y el anciano siempre, como estamos hablando del principio del siglo XIX, el anciano llegaba a los pueblos, buscaba dónde hospedarse y después se metía en los montes. Y por 2 semanas practicaba la intercesión profética. Oraba, intercedía, paría, le daban dolores, rompimientos, se metía y se metía para adentro y para adentro. Y cuando ya llegaba Smith Wigglesworth, que también vivía orando, ya la victoria estaba ganada. Y Dios lo usaba, ¿sabe cómo él mercadeaba su ministerio? De anunciarle a la ciudad que él venía de ayuno, porque el anciano estaba en un monte orando. Él se metía al pueblo de la ciudad, se metía, por ejemplo, en una ocasión en Albany, New York, se metió en una funeraria donde 200 personas estaban velando a la mamá, una anciana que se había muerto. Y él entró a la funeraria y el Señor le dijo, vete al frente y levanta a la muerta. Él se entró por el pasillo del medio, cogió a la anciana de la mano y, en el nombre de Jesús, y la resucitó de los muertos. ¿Usted cree que eso va a ser una tremenda publicidad? Él se metía a las fábricas y ponía las manos encima de la gente enferma y se caían patas arriba y se sanaban. Esa era la publicidad que él se daba a la campaña. Y la primera noche de sus campañas comenzaban 1 semana después, lleno el sitio donde él estaba predicando el Evangelio de Cristo. Y miles y miles y miles de gente convertidos. No era por su tremendo mensaje, ni su sermón, ni su lengua de oro, sino porque él practicaba la intercesión profética. G.J. Ávila, yo fui testigo personal que no era su tremendo mensaje, ni profundidad de su lengua, ni tampoco era la música que llevaba, ni el estilo, ni las cosas, sino G.J. por 3 días de campaña ayunaba 25 días y la gran mayoría del tiempo de esos ayunos era intercesión profética. Si tú le preguntas a G.J. Ávila o se lo hubiera preguntado cuál es tu secreto, él te hubiera dicho las horas que yo paso intercediendo proféticamente. Yo vi con estos ojos a G.J. rodarse por los pisos, aguantando su barriga, intercediendo y dando a luz miles y miles de personas para el reino. Esas son las cosas que la gente no sabe de grandes hombres y mujeres de Dios. Morris Cerullo era igual. Morris Cerullo no se tiraba al piso, pero se iba a los bosques, a los campos, y por allá tú lo escuchaba orando y gritando, y cuando bajaba tenía la cara hinchada de las lágrimas y estaba encorvado, un poco cansado porque acaba de dar la luz a la gente de esa campaña.